campesino. El patrón ya no comerá más tu pobreza. ¿Sabían que entre 1930 y 1968 el Perú estuvo marcado por un sistema oligárquico donde los grandes hacendados controlaban la mayor parte de las tierras, especialmente en la sierra? La tierra para quien la trabaja. Ese fue uno de los gritos que comenzó a escucharse en distintas regiones del Perú, en medio de una sociedad marcada por la desigualdad y el dominio de los grandes hacendados. Mientras una minoría controlaba gran parte de las tierras, miles de campesinos vivían sometidos a abusos, trabajos forzados y pobreza extrema. Frente a esta realidad surgieron importantes protestas campesinas que cambiarían la historia del país. Según María Lourdes Murri, en los movimientos campesinos de la sierra peruana, una mirada desde la colonialidad del poder, muchas comunidades campesinas seguían viviendo bajo sistemas heredados desde la época colonial, como el pongueaje y el chanaconaje. Además, la autora explica que la crisis del orden oligárquico provocó un aumento del descontento social, ya que los terratenientes incrementaban las exigencias y el control sobre las tierras campesinas. Frente a esta situación, los campesinos empezaron a organizarse a través de sindicatos, huelgas y toma de tierras para defender sus derechos. Según Wesley Cray, uno de los movimientos más importantes ocurrió en la Convención Hilares, en Cusco, donde miles de campesinos se unieron para enfrentar el poder de los hacendados y exigir mejoras con sus condiciones de vida. En medio de este contexto de tensión y valentía, hablaremos sobre la protesta campesina, un movimiento que, tomando las ideas de Murray, que puede entenderse como el despertar de un sector que decidió asumir el protagonismo de su propia historia, para exigir finalmente justicia y dignidad. Para entender mejor las protestas campesinas, podemos analizar el caso del Valle de la Convención, estudiada por Wesley Cray en el año 1968. Según este autor, antes de las protestas, los campesinos vivían bajo un sistema de hacienda donde no eran dueños de la tierra, en cambio, trabajaban como yanaconas, es decir, podían usar una pequeña parcela solo a cambio de trabajar gratis varios días al mes para el hacendado. En algunos casos, incluso debían trabajar hasta más de la mitad del mes en condiciones muy exigentes. Frente a esta situación, desde la década de 1950, los campesinos comenzaron a organizarse. Primero, presentaron reclamos legales por abusos laborales, como exceso del trabajo o falta de libertad para vender sus productos. Pero luego dieron un paso más importante, crearon sindicatos campesinos para defender sus derechos. Esta organización creció rápidamente. Para inicios de los años 60, miles de campesinos ya estaban organizados en sindicatos y muchos dejaron de trabajar para los hacendados como forma de protesta. Incluso realizaron huelgas y boicots buscando terminar con ese sistema injusto. Asimismo, para entender por qué estalló la protesta, según la investigación de María Lourdes Murri en los movimientos campesinos de la sierra peruana, acá el principal conflicto radica también en la estructura de propiedad de la tierra. Acá Murri explica que el campesinado vivía bajo un sistema de servidumbre donde el hacendado no solamente poseía el suelo, sino que éste también ejercía un control casi feudal sobre la vida del trabajador. Acá el problema central era la expansión de las haciendas a costa de las tierras comunales, lo que dejaba a las familias indígenas sin ningún sustento y sin derechos legales, sobre todo frente al abuso del comunalismo. Es por eso que la protesta no solo fueron datos y leyes, sino que tuvo rostros y voces que resonaban donde la resistencia. Un ejemplo fundamental para apoyar esta explicación es la carta de Hugo Blanco José María Arguedas, escrita en 1969 desde la prisión El Frontón. Esta es nuestra fuente principal. En este documento, Blanco personifica la problemática del campesino quebrado en el sistema, pero alzado en la lucha. Él le relata a Arguedas cómo los campesinos, a quienes describe como pugnas, fuertes pero históricamente despreciados, bajaron desde las punas para tomar las plazas. Blanco destaca que el gran problema era la humillación
constante. Por ello, la protesta representó un momento de liberación donde el campesino ya no caminaba encorvado frente al blanco o el hacendado, sino que se atrevía a gritar sus verdades en quechua ante los atrios de las catedrales, desafiando el orden social que los quería invisibles. Así que fue este el descontento que finalmente obligó al Estado a considerar que la reforma agraria ya no era una simple opción, sino una necesidad urgente. Entonces, ¿las luchas campesinas realmente quedaron en el pasado o todavía siguen presentes en el Perú actual? Aunque han pasado varias décadas, muchas de las problemáticas que afectaban a los campesinos en ese momento todavía generan conflictos y debates en nuestra sociedad. A partir de lo desarrollado en la segunda sección, entendimos que las protestas campesinas surgieron en un contexto donde hubo mucha desigualdad, abuso y un dominio de los grandes hacendados sobre las comunidades rurales. Además, en la tercera sección vimos que los principales problemas eran la concentración de tierras, el trabajo forzado, también hubo mucha exclusión social y la falta de derechos para los campesinos era bastante. Frente a ello, tuvieron que organizarse mediante sindicatos y movilizaciones para defender su dignidad y así poder exigir justicia. Asimismo, basándonos en lo planteado por María Lourdes Murri en los movimientos campesinos de la Sierra Peruana, podemos concluir que, después de años de sufrimiento y promesas incumplidas, las fuertes protestas campesinas lograron debilitar el régimen oligárquico, impulsando así la reforma agraria en 1969, bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Este fue uno de los movimientos más importantes para acabar con el gobierno tradicional. Pero, sin embargo, hoy en día aún problemas como la exclusión persisten en la sociedad. Un ejemplo claro de ello fueron los años 2022 y 2023 en el gobierno de Dina Boluarte, donde muchas comunidades andinas salieron a marchar exigiendo el cumplimiento de sus derechos y la atención del Estado. Esto demuestra que aún hay sectores de la población que sienten que sus voces no son escuchadas. Por ello, las protestas campesinas de 1930 y 1968 nos dejaron una gran enseñanza. Cuando un sector de la sociedad vive en silencio e injusticia, tarde o temprano buscará hacerse escuchar.